Le damos gracias al Señor por estar aquí nuevamente una semanita más, otro día más, con un solo propósito, y ese propósito es estudiar, conocer, disfrutar este evangelio maravilloso de la gracia del Señor, ¿verdad? Le damos también la bienvenida a todas aquellas personas que nos van a escuchar, nos van a visitar en nuestra página de internet www.salvosporlagracia.org, también para los que nos van a visitar en nuestra página de YouTube. Le damos la bienvenida a ellos y las gracias por visitarnos, por escucharnos, por permitirnos sembrar un poquitico de la palabra de gracia en sus oídos, ¿verdad? Bendecidos, en esta tarde vamos a continuar con el estudio a la epístola a los Hebreos, sería la parte 9. Como subtítulo vamos a usar por la fe y la paciencia. Por la fe y la paciencia. La semana pasada hablamos de Jesús como nuestro sumo sacerdote, ¿correcto? Por lo que contiene Hebreos, en esta tarde vamos a usar este subtítulo por la fe y la paciencia, que es una parte donde de lo que vamos a leer vamos a hacer énfasis en esas dos palabras, porque la fe y paciencia no tienen nada que ver con obras, ¿correcto? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para vivir por fe necesitas paciencia, la paciencia es esperar. Por la fe y la paciencia es algo que tenemos que trabajar en eso, algo que tenemos que estar conscientes de que es algo que tiene que ser parte de nuestra vida, la fe y la paciencia, tanto para esperar las promesas del Señor como para no hacer actos de justicia personales ni de obras porque nos desesperamos o porque nos falta la fe, ¿correcto? Eso es lo que indica. Vamos a ir bendecidos a Hebreos 6.1. Hebreos 6.1. Las definiciones ya ustedes las recibieron de la clase pasada de lo que significa la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, el juicio eterno. Hay una parte que nosotros leímos la semana pasada en cuanto al juicio eterno y también creo que habla y la resurrección de los muertos. La definición viene siendo la misma, ¿ok? El juicio eterno y la resurrección de los muertos es en base a lo que los mismos fariseos usaban para impartir juicio y condenación a las personas. ¿Amén? Como siempre, hoy vamos a leer bastante y a tomar tal vez algunas notas, no muchas. Va a ser como para mantener el contexto de lo que estamos enseñando hoy. Hebreos 6.1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Desde el 1 al 2, bendecidos. Hebreos 6, del 1 al 2. Que quede claro esto en tu conciencia y en tu conocimiento. Tiene que ver con la ley. Que nadie te use estos versículos bíblicos de que está hablando de asuntos actuales. Está hablando de rudimentos. El mismo texto te lo dice. Tiene que ver con la ley. Todo lo que está diciendo acá tiene que ver con la ley. No puede estar hablando del evangelio de la gracia, porque el evangelio de la gracia no es un rudimento. Gloria a Dios. Sencillo. Sí, Señor. También está diciendo, deja ya. No puedes dejar ya la gracia, porque la gracia es el pacto por el cual estamos viviendo. Tiene que ver con asuntos de la ley y son las definiciones que ya explicamos la semana pasada. Pero sí tiene que ver, bendecidos, con dejar todas esas cosas. Dejando ya. Y cuando se escribió Hebreo fue hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Y ya en aquel entonces el autor estaba diciendo, dejemos ya. O sea que el ya hoy es bastante tiempo que ha pasado. Sí. Versículo 3.
Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, quiero que circules eso ahí, por favor. Porque es imposible. Porque es imposible. Y vas a poner en tus notas en algún lado. Sí. El versículo 4 dice porque es imposible. Pon en tus notas. Los que rechazan al Mesías, se les mande otro Mesías. ¿Eso es qué? Imposible. Pero estoy tratando de parafrasear la intención del autor de la manera que yo lo entiendo, bendecido. Que es imposible, dice, porque es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu. Quiero que circules, fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Circula eso en tu Biblia, por favor, y pon una nota. Dice, gustaron de la buena palabra y de los poderes venideros. También circula eso, por favor, o subráyalo. Y pon una nota en algún ladito y pon esta palabra. Temporalmente. Temporalmente. Que la evidencia bíblica es que no permanecieron, ¿correcto? Entonces leemos otra vez el 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los bienes o poderes del siglo venidero, temporalmente, ¿correcto? Y recayeron, por eso fue que fue temporal. El concepto de lo que estamos hablando o el contexto de lo que estamos hablando es que no hubo una permanencia en estas personas. Porque recayeron. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio o a la vergüenza. Ahí aplica lo que subrayamos en el versículo 4, porque es imposible. Que es imposible que los que rechazan y recaen y no aceptan al Mesías después de haber disfrutado los bienes del Espíritu, vuelvan entonces otra vez a crucificar de nuevo a un Mesías. Porque no hay otro Mesías. Eso es imposible. Versículo 7. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. Por favor, pon ahí lluvia, pon ahí semilla, igual a palabra. Porque la lluvia, semilla, igual a palabra. También donde dice la tierra, o tierra, pon buena. Tierra buena. Dice, porque la tierra buena que bebe la lluvia, la semilla, la palabra, que muchas veces cae sobre ella, ¿y qué cosa dice? Produce, porque es tierra buena, ¿no? Hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. ¿Recibe qué? Bendición de Dios. Bendición de Dios. Entonces vamos a leerlo completo otra vez, por favor. Versículo 7. Y acuérdate que acaba de decir que los que rechazan al Mesías y disfrutaron y recibieron temporalmente, ¿correcto? Pero después te explica por qué. Eso es lo que está diciendo ahorita. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos, ¿qué es eso? Mala tierra. ¿Esa qué? Mala tierra. ¿Quiénes son esos? Los que en el 4 dice fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra, poderes venideros, temporalmente.
¿Quiénes son esos? Los que produce espinos, abrojos. ¿Es qué cosa? Reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Tú sabes qué es eso, bendecido? Eso lo que acabamos de leer ahorita es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Porque también el Señor Jesucristo en los días de su carne dijo, estarán dos dormidos, uno será dejado, otro será tomado. Estarán dos en el río, uno será tomado, otro será dejado. Nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, la predestinación de Dios y la soberanía de Dios es lo que nos salva. Pero en Dios no hay injusticia. Ve por favor a Mateos 13:1, please. Vamos a leer la parábola del sembrador. Mateo 13:1. Bendecido, mira, esta parte que nosotros estamos leyendo se usa mucho para dañarles la conciencia a los creyentes, a los hijos de Dios, y decirles que la salvación se pierde. Tú ves, ahí está, mira. Recayeron, gustaron, experimentaron lo que acabamos de leer. Pero es imposible pensar, si entendemos el contexto completo del Evangelio, que un hijo de Dios escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación se pierde. Ningún creyente que Dios escogió se puede perder. El Señor Jesucristo dijo, de todas las ovejas que el Padre me da, ninguno me las puede arrebatar de mi mano. Ninguno. También existe un concepto de la Pascua que nosotros también lo explicamos. Cuando los judíos comían la Pascua, lo que sobraba, todo lo recogían y lo quemaban. Porque nada, ninguna parte del sacrificio de ese cordero podía perderse. Quiere decir que si Cristo muere por alguien, esa persona no se salva, entonces esa parte del cordero y el sacrificio se perdió. Pero ningún escogido por quien Cristo murió se va a perder, porque ese sacrificio no puede ser desperdiciado. De la misma manera que en la Pascua comían, recogían y quemaban, porque no podía quedar un pedazo de cordero ahí desperdiciado. De la misma manera nosotros en la Pascua, que es nuestro Señor Jesucristo, ningún ser humano que haya sido escogido por Él y ese sacrificio se hizo por esa persona, no va a ser desperdiciado. En otras palabras, todo cristiano, hijo de Dios, escogido, predestinado por Dios, va a recibir la salvación. ¿Qué es lo que sucede? Que en estas partes que pareciera que confunden un poco, si no nos ponemos a estudiar y ser responsables, pareciera que está diciendo, mira, y tú ves, se pierde la salvación. Ahí esta gente dice que ya no pueden ser renovados a arrepentimiento. Pero estamos hablando del Mesías, ¿correcto? Dijimos que antes de eso, todos los rudimentos que estaba hablando son personas que querían permanecer en la ley. Amén. Entonces aquí nos va a decir también exactamente lo mismo en la parábola del sembrador. ¿Estamos ahí? Mateo 13. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. 13:1. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Te acuerdas de la lluvia? En hebreo dice lluvia, semilla, palabra. Parte de la semilla o la lluvia cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en ¿qué? Buena tierra. O sea, la buena tierra es buena tierra antes de que la semilla cayera. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque esos somos los escogidos, los llamados por el Señor. La tierra no se volvió buena porque cayó la semilla. La semilla cayó en buena tierra, en el sentido de que somos escogidos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿correcto? Pero para el propósito del efecto de la semilla, tú y yo somos buena tierra. ¿Por qué? Porque mira,
Y dio ¿qué? Fruto. ¿Cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno? El que tenga oídos para oír, que oiga. No toda persona quiere decir que cuando escuche la palabra va a dar frutos al 100 por uno. Hay débiles en la fe, ¿correcto? Hay unos cristianos bendecidos que necesitan más tiempo, que necesitan más doctrina, que se necesita ser un poco más paciente con ellos, que a lo mejor no captan tanto la gracia, pero entonces hay que tener paciencia y explicárselas y seguir sembrando en sus vidas, porque la lluvia cae, y dice acá, muchas veces sobre ella. Dice en hebreo, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. Hay que sembrar, bendecido, hay que edificar, hay que labrar a esa buena tierra para que la gracia comience a hacer su trabajo en la vida del cristiano. Porque aquí claramente te lo dice, que aunque es buena tierra, tiene una producción de fruto diferente, 30, 70 y al 100 por uno. Pero el de 30 también es buena tierra, ¿o no? ¿Verdad? Dice él, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, mira lo que dice acá, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, ¿mas a ellos qué? No les es dado. Estarán dos, uno será tomado, otro será dejado. ¿Qué es eso, bendecidos? Predestinación. A unos se les dio, a otros no. Vasos de honra, vasos de misericordia. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Acaso los fariseos de aquel entonces bendecidos, los que rechazaban al Señor, no escuchaban lo que Él decía? Igual que los apóstoles. ¿Acaso los que rechazaban al Señor Jesucristo no veían los milagros que Él hacía? Y sin embargo, ¿qué? Lo crucificaron. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la profecía de Isaías. Oían, no entendían. Veían y no percibían. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Mira lo que dice después. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Predestinación, bendecido. Sí, Señor. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Hay frutos, hay una respuesta a la palabra. Aquí habla de gozo, pero no hay que raíz. Entonces, el hecho de que nosotros muchas veces veamos estas evidencias en las personas, en las iglesias, que llegan, están un tiempo y de momento se van, se pierden, se apartan, lo que nosotros llamamos apartarse, sencillamente son mala tierra, bendecido. No es que perdió su salvación, es que sencillamente son con pedregales, son las del camino, etc. O sea, no tienen es temporal, no tienen permanencia. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, y no solamente la oye, mira, y entiende la palabra, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esa es la diferencia entre el que es buena tierra y el que no es buena tierra.
Entonces en Hebreos, cuando el autor está hablando de que no pueden ser más renovados, es porque no son buena tierra, son mala tierra. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿qué pasa? No le echo fuera. O sea, ¿quién viene al Señor? El que el Padre trae a Cristo. Ahora, si el Padre decide traer a Gloria, traer a Ruth, traer a Pedro, ¿podemos decirle que no? No, esa es la voluntad de Dios. ¿Quién puede rehusar la voluntad de Dios? Nadie, bendecido. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, pierda ¿qué? Nada, sino que le resucite en el día postrero. Bendecido, tu salvación está garantizada, no por lo que tú hiciste, sino por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está basada en un pacto hecho con Cristo y no contigo, ni conmigo. Lo he dicho varias veces: si vas a una congregación donde te hacen pactar con Dios, corre de ahí, vete para tu casa, mira una buena película y ya. Pero eso de pactos con Dios, eso es puro cuentazo, es pura manipulación, pura tontería. Dice el 39: y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Donde dice no pierda yo nada, es la Pascua, bendecido. Nada se podía desperdiciar. ¿Por qué? Porque si Él muere por el que Dios, el Padre, le dio, y esa persona que el Padre le dio se pierde, entonces ese sacrificio quedó desperdiciado. Y no puede ser desperdiciado según la Pascua. No puede ser desperdiciado. Y Él vino a cumplir la ley, ¿correcto? Dice el 40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Mira lo que dice el 44, bendecido. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cuántos pueden venir a Él? Ninguno. Por favor, subraya esa parte. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Quiere decir que en Hebreos 6, del 4 al 6, no está hablando de una persona que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación. No está hablando de eso, bendecidos. Porque la evidencia del contexto del Evangelio te está diciendo que no puede ser así. Además, el contexto del mismo Hebreos te está diciendo que no puede ser así. Dice el 44 otra vez: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ve por favor a Juan 17, vamos a comenzar a leer desde el 1. Es decir, esto es un asunto de fe y confianza y paciencia. Totalmente. Fe y paciencia. Y ninguna de las dos cosas se tienen en el momento. La fe se espera, la paciencia hay que esperar. ¿Qué es lo que estamos haciendo, bendecido? Cada vez que nosotros nos reunimos toda la semana, estamos presentando sencillamente evidencia a nuestro hombre interior de que vale la pena esperar. Eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque aquí, por lo menos, yo no prometo nada, no prometo ponerte las manos, no prometo sanarte, no prometo, porque no tengo nada fuera del conocimiento de la gracia de darte. Te doy una esperanza, te presento evidencia de esa esperanza, te presento por qué vale la pena estar firmes en la fe y en la paciencia. Eso es todo, bendecido, lo que hacemos acá.
Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a quienes. A todos los que le diste. No es alguno, ¿verdad? Sí. A todos. Todos los que le diste. No es a alguno de los que le diste, no, a todos los que el Padre trajo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La semana pasada dijimos que no es suficiente creer en Dios, y aquí te lo está diciendo. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, el resucitado. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre, mira lo que dice acá, bendecido, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo distes, y han guardado tu palabra. ¿Por qué? Porque eran ¿qué? Buena tierra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, buena tierra. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. ¿Qué dice después? No ruego por el mundo. Espérate. Jesucristo estaba orando, pero no por el mundo, sino por los que le diste. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, bendecido. ¿Cuántas veces menciona el Señor lo mismo? Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. ¿Y cuántos se perdieron? Ninguno de ellos. Ay, ay, ay. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Te acuerdas en Hebreo? Que él fue perfeccionado por obediencia. Él se santificó. ¿Cómo se santificó? Se separó como un hombre del pecado. Dice, y por ello me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces Cristo, en los días de su carne, no oró por el mundo bendecido, oró por los escogidos, por los llamados. Vamos por favor de regreso a Hebreos. Voy a leer el 7 otra vez, por favor. Hebreos 6:7, ¿estamos ahí? Dice, porque la tierra, sabemos que es la buena tierra, que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, eventualmente, ¿qué va a pasar? Produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Circula labrada, por favor, y pon 1 Corintios 3:1 al 9. Y vamos a ir a 1 Corintios 3:1 al 9, por favor. 3:1 al 9. Tú sabes que vamos a leer desde el 5. 3:5, para no hay necesidad de usar el contexto anterior. 3:5. Los corintios estaban cogiendo bandos, ¿correcto? Apolos, Pablo, etc.
Entonces Pablo dice en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué son? Servidores por medio de los cuales habéis ¿qué? Creído. Eso es lo que somos nosotros, bendecidos. Cuando nosotros sembramos la palabra y alguien cree, lo único que somos colaboradores, servidores que Dios usa para sembrar la semilla. El sembrador salió a sembrar. Dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Pablo dice, plantó. ¿Qué plantó Pablo? El Evangelio, la gracia. Él recibió la revelación. Apolos y nosotros regamos sobre ese fundamento. Pero el crecimiento, ¿quién tiene la última palabra? No es Pablo, no es Apolos, no es tu capacidad de convencer, bendecido. Lo he dicho muchas veces acá. Si tú predicas la gracia, la doctrina tal y como está en el Evangelio, y las personas nos responden como muchas veces nosotros queremos, no es un fracaso tuyo, y cuando responden de manera positiva, tampoco es un mérito tuyo. Es porque el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino quien tiene la gloria, Dios que da el crecimiento. Esa es la salvación por gracia, bendecido. Soberanía de Dios. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois ¿qué? Labranza de Dios. Circula por favor, labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza de Dios, edificio de Dios. Regresamos a Hebreos 6:7 otra vez. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada. Ya lo leímos en 1 Corintios 3, ¿verdad? Sí. Recibe bendición de Dios. Esa es la buena tierra. Sí. Ese es el que dice, y el crecimiento lo da Dios. Ok, aquí dice, recibe bendición de Dios, pero es básicamente lo mismo. Pero la que produce espinos, la mala tierra, y abrojos es reprobada. Y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, como otra categoría, ¿no? A vosotros, oh amados, que no son de los que son abrojos ni espinos, estamos como persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿En qué tienes que mantenerte firme? En la sana doctrina de la gracia, en el nuevo pacto. Mirar siempre a dónde? A Cristo, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe. El 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos, mira, que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. Bendecido, tú permaneces en fe y en paciencia. ¿Qué va a pasar? Vas a heredar la vida eterna. Vas a heredar tu cuerpo glorificado. Aquí no te estamos mandando a que vayas a hacer rituales, hermano. Levántese temprano a orar, porque si no se va a enfriar y el Señor lo va a vomitar de su boca. Bendecido. Aquí te mandamos a que permanezcas firme en la fe en Jesucristo, porque la fe es la negación de tu yo. ¿Sabes qué es la fe? Llevar tu cruz. Eso es lo que es la fe. Negarte a ti mismo de que en ti no hay esperanza, sino que en Cristo sí hay esperanza. Esa es la fe, bendecido. La fe anula la obra y da gracia. Por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. El medio de adquirir la gracia es la fe. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Bendecido, ¿qué te está dando? ¿Qué te está diciendo el autor de Hebreos? Te acaba de mandar a ser imitador de aquellos que por la fe y la paciencia adquieren las promesas, ¿correcto? Ahora te va a dar ¿qué?
evidencia de que es importante hacerlo. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo, ¿qué cosa? Esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Eso es fe, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios, mira qué lindo es Dios bendecido, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Inmutabilidad quiere decir que no cambia, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos ¿de qué? De la esperanza, algo que esperamos puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bendecido, del 13 al 20 tienes todas las razones por las cuales te dice que por la fe y la paciencia heredamos las promesas. Ahí están. ¿Por qué permanezco firme en la fe? Porque Cristo juró por sí mismo que si yo creía y esperaba, me las iba a dar. ¿Correcto? Y aquí está la razón. Y aquí está la razón. Por la fe y la paciencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí, bendecidos. Creo que vamos a indagar un poquitico más en el 6, 13 al 20 la próxima semana, pero hasta ahí lo vamos a dejar por hoy. Gloria a Dios. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar.